Hola tú, ¿cómo estás? Hoy grabamos nuestra quinta columna. Hoy vamos a hablar de la comunicación. Recordemos las otras 4 columnas que hemos venido trabajando a lo largo de estos sábados. Entonces recuerda que la primera columna que trabajamos fue el amor, que teníamos 2 tipos de amor y si no teníamos un amor propio no podíamos brillar en el amor y en los demás. Luego hablamos de la amistad, de las amistades que te edifican, de las amistades que te corrigen y de aquellas amistades que debes buscar dentro de tu núcleo familiar porque en últimas son las que siempre se quedan contigo. También hablamos del respeto, donde hablamos de examinar primero nuestra vida, luego si la vida de los demás, donde debíamos cambiar hábitos, donde debíamos cuidar que nuestras palabras fueran tan dulces como la miel y donde también hablábamos de que no nos dejemos arrastrar por aquellas personas que ni siquiera se guardan respeto a sí mismas o hacia los demás. Hoy vamos a hablar de la comunicación. Bueno, vamos a empezar primero por qué es la comunicación. La comunicación es un proceso donde usted interactúa con los demás, donde sostienen una transmisión o un intercambio de mensajes, ¿cierto? La comunicación tiene varios elementos. Tiene primero el emisor del mensaje, el receptor del mensaje. También tiene, digamos que aspectos lingüísticos como el código, el canal, las circunstancias y la retroalimentación del mismo mensaje. Es importante tener claro esto, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de estos elementos de una manera distinta. En mi vida, todo el mundo me dice, tú tienes el don de la palabra, pero muchas veces no ha sido así. ¿Por qué? Porque el contexto en el que yo me comunico no es el adecuado, o el tono no es el adecuado, o simplemente hablo de la comunicación no verbal, que en eso soy experta. Entonces mi cara siempre demuestra lo que supuestamente estoy pensando o estoy sintiendo y eso hace que las cosas sean mucho más difíciles al comunicarse con los demás. Las primeras discusiones que teníamos con mi esposo era porque yo quería decir algo y terminábamos yo diciendo otra cosa que nada que ver, o él quería comunicarme algo y terminaba diciéndome otras cosas que yo, ¿qué? O sea, nada que ver también de acuerdo a la situación. A medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que para él era importante la comunicación verbal y la no verbal al tiempo y el contexto. Muchas veces yo hablaba en contextos donde él me decía, ¿por qué no hablamos esto en la casa? ¿Por qué lo estamos hablando acá en casa de tus papás o en la casa de mi mamá o en la casa de mis hermanos? Se supone que esto debemos tratarlo en la casa. Y yo no le veía el problema porque como que, pues igual podemos tratarlo en cualquier lado, pero habían temas que para él eran como escamosos y como, no, lo tratamos en la casa. Y aprendí a tener como este filtro para que ustedes se den cuenta, ¿cierto? Y vamos a hablar desde ahí. Entonces el filtro es el filtro de Aristóteles. Yo sé que tú de pronto lo has escuchado en muchas ocasiones, pero quiero recordarlo porque es algo que he venido trabajando alrededor de toda esta cuarentena con mis hijos y mi esposo y así nos hemos hecho la vida más sencilla. Primero, ¿estás completamente seguro de lo que me vas a contar? Porque nosotros recibimos mensajes y muchas veces replicamos y ni siquiera sabemos si es cierto o no es cierto, ¿cierto? O sea, no podemos estar ni siquiera seguros porque a veces la vista también nos suele engañar. También es, ¿edifica o me sirve lo que me vas a contar? ¿Cierto? Porque si no me edifica, si no me sirve, ¿para qué lo vas a contar? Y la tercera es la utilidad que yo le puedo dar a esa información. ¿Es útil lo que me vas a contar? Y yo le añadí otros 2, que es, estoy en posición de comunicar. Cuando hablo de una posición, es esa posición de integridad, donde yo no estoy cometiendo los errores que cometen las personas de las que me van a hablar. Estoy hablando también de una condición donde mi corazón no se mueve por emoción, sino estoy pensando muy bien lo que voy a decir. Y la otra es esa posición de me van a escuchar, o sea, ¿tiene sentido que yo hable lo que voy a hablar? O simplemente lo van a coger como para crítica o para destruirme o para hacer, ¿sí? Y es muy importante tener eso claro. Y por último, el último que le agregué es ¿qué consecuencias trae esto? ¿Qué consecuencias para mí y para los que amo? Y ahí he refrenado mi lengua.
Y en refrenar mi lengua, en Santiago, hay un versículo, en la Biblia, hay un versículo, en Santiago 3:5, que dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque encienda un pequeño fuego. Y aprendí que muchas veces lo que yo digo, en vez de construir, destruye, y en vez de ayudarle a los demás, lo que hace es hundirlos peor. Entonces aprendí a callar y a hablarlo simplemente cuando sea necesario. Bueno, eso es todo lo que te quería decir el día de hoy. Ojalá trabajes mucho esto de la comunicación para que no te veas envuelto en cosas que no corresponden. Chao.